Hola amigos, muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos a este su programa Con el Consumidor, siempre con mucho contenido, siempre con mucha orientación y siempre agradecido de Dios y de todos ustedes por esta oportunidad de llevar a través de las redes sociales a los diferentes seguidores que tenemos. Gracias de verdad por estar ahí. Hoy tenemos el gran placer de compartir con el gran amigo, el ingeniero Osiris de León, una de las personas con mayor conocimiento en la República Dominicana en lo que se refiere a temas de terremotos, a temas de código de construcción, un geólogo del tema de la geología. De verdad que es un gran placer, un gran honor para nosotros tenerlo en el día de hoy en esta interacción, y vamos a hablar acerca de diferentes temas relacionados con los códigos de construcción en la República Dominicana. Vamos a iniciar hablando acerca de la situación que sucedió en Miami con este derrumbe que de verdad causó la muerte de más de 100 personas, y hablar de la República Dominicana y de del tema de la construcción en el país, de los cuidados que hay que tener, las medidas que hay que tomar, si el código que tenemos hoy día todavía se mantiene actualizado y si tenemos que hacer algunos cambios. Son muchos los temas y ya veo que está por aquí con nosotros y conecto de inmediatamente conmigo el ingeniero Osiris de León. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Y difícil conseguirlo, pero le agradezco muchísimo que nos diera esta oportunidad, siempre tan presto a interactuar con nosotros. De verdad que muchísimas gracias. Gracias inmensa a ti, Pablo, por tener siempre la cortesía de convocarnos a conversar contigo y con la gente. Sí, yo sé que para usted en estos días ha estado muy ajetreado. Son muchas las situaciones que se han presentado. Sumamente ajetreado. Tanto así que mañana tengo que irme para Nueva York a hacer un programa allá con la Z, a la carrera. Eso es así, de aquí para allá y de allá para acá todos los días. Sí, sé que sí, que usted está muy ajetreado. Además que la gente, usted es la voz del pueblo en lo que se refiere a las situaciones y le digo la verdad, doctor, yo cada vez que sucede algo, mire, que los vientos del polvo del Sahara, que lo que pasó en Miami, que queremos que hablemos de eso, que la temporada ciclónica, que un movimiento telúrico, un terremoto en cualquier parte del mundo, a lo primero que yo voy es al Instagram, al Twitter del ingeniero Osiris de León, porque yo sé que inmediatamente él está dando la información. Gracias. Así que de verdad, para mí es un gran honor conocerlo. El honor es mío, Pablo. Y tú sabes que te lo agradezco, porque es una demostración de que cada granito de arena que uno pone construyendo un camino para la sociedad es bien recibido por personas como tú y por los demás. Porque al final lo que produce confianza es que cada vez que haya una situación de ese tipo, se digan las cosas como son, Pablo, sin ponerle más y sin quitarle, para que sea menos. Que muchas veces las instituciones estatales, y eso es algo que he cuestionado muchas veces, se dicen las cosas en función de si conviene o no conviene. Y en el interín te dejan a mucha gente en el aire. Y cosas que son, te dicen que no son, y a veces cosas que no son, te dicen que son. Y de repente tú pierdes la confianza. Y eso es lo más terrible, cuando una institución del Estado, en cualquier parte del mundo, pierde la confianza, porque la gente no le cree. Basta con que una vez se digan las cosas como no son, para que la gente diga, no merecen confianza. Así es. Por eso muchas veces tú ves que se disgustan cuando en un momento determinado, y me ha pasado, han atrapado la información y la han guardado, entonces los medios me han llamado y yo he dado la información. Entonces no les ha gustado. Y la confianza, mi papá dice que la confianza es como un vaso de agua derramada. Por más que uno quiera volver a llenar el vaso, es difícil que vuelva a estar como antes. O sea, que después que se pierde, es muy difícil recuperarla. Y nosotros los ciudadanos estamos hemos tenido por muchos años autoridades que, como usted dice, a conveniencia nos dan las informaciones, y por eso es que cuando conseguimos figuras como usted, personas profesionales de su calibre, de verdad que nos sentimos muy protegidos y sabemos que por lo menos la información que tenemos es una información veraz. Se puede equivocar, pero no necesariamente. Claro. Siempre de buena fe. Así es. Siempre de buena fe. Mira, Willy Rodríguez, que en paz descanse, un día le echó un boche a la gente del gobierno. Porque Willy comenzó a llamarlo, venía una tormenta y comenzó a llamarlo de temprano y no le cogían la llamada. Ni Defensa Civil, ni el COE,
ni la ONAMED, ni nadie. Entonces Willy cogió y me llamó a mí y me dijo que explicara lo que estaba pasando y yo le expliqué. Como yo le expliqué, ellos llamaron a Willy para quejarse y Willy le dijo en el aire, ustedes saben por qué llamamos a fulano, porque ustedes se escondieron. Así es. Al aire te lo digo, si ustedes no se hubieran escondido, nosotros no hubiéramos tenido que llamar a fulano. Lo llamamos porque este país necesita información en este momento y ustedes se escondieron. Estamos desde las 7 de la mañana llamándolos a ustedes y ninguno quisieron coger el teléfono. Así es. Aprendieron la lección. Así es. Ingeniero, quiero aprovechar, yo sé que hemos tenido varias semanas detrás de usted, que es bueno que ya lo podemos conseguir. Quiero aprovechar, aunque ya ha pasado casi un mes de la tragedia que sucedió en Miami, pero todavía están los trabajos de recuperación ya de muertos, ¿no? ¿Y qué se ha dicho con respecto a eso? ¿Qué sucedió, ingeniero, en este tema? Y luego quiero traspasar esto a la República Dominicana, porque estamos hablando de que esto sucede en Estados Unidos, uno de los países que uno considera que debe tener los mejores códigos o parte de ¿verdad? Los mejores códigos de seguridad de construcción. ¿Y qué pudo haber pasado por allá, ingeniero? Ok, una pregunta, ¿ya tú estás grabando? Sí, estamos en el aire, estamos en el aire. Yo pensaba que estábamos fuera del aire. No, estamos en el aire, tranquilo. Ok, bueno, mira, sí. Lo que ha pasado en Miami ha preocupado mucho a las autoridades, ha preocupado mucho a la ingeniería, ha preocupado mucho a los familiares, porque esta torre Champlain Sur, que colapsó a la 1 de la madrugada, hace ya un mes, era una torre lujosa y por tanto muy costosa. Una torre construida en el año 1981, 12 niveles, 135 apartamentos, y de repente tú ves los apartamentos que colapsan verticalmente. ¿Por qué colapsan verticalmente? Pues simplemente porque hubo un fallo estructural en el primer nivel. Y ahí es donde ha venido el debate. ¿Qué pudo provocar el fallo? Si fue un tema de diseño, como han planteado algunos, si fue un tema de corrosión del acero, como han planteado otros, si fue un tema del fallo de una losa. En realidad hubo una combinación de factores, porque entre 1993 y 1996, la Universidad Internacional de Florida hizo un estudio de las inundaciones en esa zona vía un sistema satelital de radar de interferometría. Y con eso identificó coincidencialmente y accidentalmente, porque ese no era el objetivo del estudio, que esa torre se estaba asentando 2 milímetros por año. Quiere decir que se estaba hundiendo el asentamiento, el apoyo, la losa, la platea, los pilotes, 2 milímetros por año. Eso quiere decir que en 40 años pudo acumular un asentamiento de 70 a 80 milímetros. Pero ninguna estructura se debe asentar más de 25 milímetros. Por regla, por definición, por normativa. Porque si pasa de ahí, comienza a agrietarse salvajemente. Grietas muy grandes. Y esas grietas grandes te debilitan el concreto y te producen un efecto secundario muy dañino. Frente al mar, en la Florida, con un clima caluroso, vientos cruzados del Golfo de México y del Mar Caribe, es decir, del este y del suroeste, está permanentemente lanzando salitre sobre el hormigón. A través de la grieta entra el salitre y te oxida la varilla de acero. El acero, cuando se oxida, se hincha, y al hincharse te crea microfisuras en el hormigón. Y esas microfisuras te generan ahora un aceleramiento de la corrosión del acero y del hormigón. Por tanto, cuando tú ves la estructura que cayó verticalmente, te das cuenta que hubo un fallo en el primer nivel y que eso se debió a deterioro acumulado por un asentamiento primario que no fue intervenido a tiempo. Yeah. Algunas personas entienden que la falta de una viga perimetral en cada piso para economizar 30 centímetros fue la causa. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento porque esa torre tenía 40 años en servicio. Aguantó huracanes, aguantó
La sacudida sísmica de magnitud 7.7 que se produjo en enero del pasado año 2020 en la zona comprendida entre Cuba y Jamaica. Si hubiera sido un problema de diseño, colapsa con ese temblor de tierra que estremeció la Florida, y no colapsó. Lo que quiere decir que lo que había ayer era una acumulación del deterioro por tú estar frente a la costa con tanto salitre. Y esto va a obligar ahora, Pablo, a que ya no haya que esperar en la Florida 40 años para tú revisar la integridad del hormigón y del acero de una estructura costera, sino que a los 25 o los 30 años tú hagas una revisión y que esa revisión te permita identificar algún tipo de problema. Hay otra torre gemela de esa, que es la Champlain Norte, que no ha colapsado y que se ha revisado y está bien, porque esa no tiene el problema del asentamiento que tenía su gemela del lado sur. Por tanto, cuando tú revisas que hay una torre al norte que no ha fallado, que tiene el mismo diseño, que falló la del lado sur, que esa fue la reportada en el 99 como que se estaba asentando, fue la reportada en el 2018 que tenía agrietamientos severos, fue la reportada por los condóminos de que sus balcones se estaban inclinando, sus paredes estaban agrietando y que a través de los techos estaba permeando mucha agua por agrietamiento. Es claro que el asentamiento fue la causa principal, de ahí vino el agrietamiento, a través del agrietamiento entró el salitre generó corrosión en el acero y esa corrosión del acero le quitó resistencia, se multiplicó el agrietamiento en el hormigón, se debilitó el hormigón. Por tanto, cuando la losa de la piscina falla, como esa losa se extendía para cubrir el primer nivel de parqueo, las columnas que tenían esa losa que les restringía el movimiento lateral, perdió esa restricción lateral, aumentó su luz de servicio y al aumentar la luz de servicio entró en pandeo. Es decir, es más fácil para ti doblar un pedazo de varilla larga que un pedazo de varilla corta, ¿verdad que sí? Eso pasa con las columnas. Mientras más larga es una columna, más fácil se dobla. Al doblar se entra en pandeo y al entrar en pandeo, si su acero está podrido, oxidado, entonces pierde la resistencia, colapsa y por eso la torre colapsó verticalmente. Ingeniero, si nos trasladamos a República Dominicana, siempre hemos hablado en los programas que hemos interactuado con respecto a zonas específicas del Gran Santo Domingo, del Distrito Nacional, donde ustedes tienen recomendaciones de qué tipo de construcción lleva y cuál no debería llevar. Y me acordé de usted el otro día, creo que antes de ayer vi un video muy interesante, creo que era de Chile, donde ellos hablaban acerca de, están pensando en reformular el código, el código de construcción, o estaban revisando luego de los de Miami, y ponían el ejemplo de lo que pasó en Haití con un temblor de 7.1 de grados y lo que había pasado en Chile con uno de 7.5 donde no hubo muerte. Creo que una sola persona murió, mientras que en Haití murió 500,000 de personas, mal contados. Entonces, en República Dominicana, ingeniero, esa situación que pasó en Miami, ¿se pudiera dar en República Dominicana y tenemos que revisar nuestro código de construcción también? Sí, las dos cosas te diría que sí. Primero, sí, vista esa situación en Miami, ¿sabes que Miami es territorio continental americano? Y tiene un código de construcción muy estricto. Se rige por las normas de la ACI. Y fuera de ahí son las normas de la STM, Sociedad Americana de Prueba de Materiales. Todos los materiales deben cumplir. Y se respetan las normas. Quiere decir que el hecho de que el clima, el asentamiento, el descuido se combinaran y produjera esta catástrofe, va a obligar a que en Estados Unidos completos se revisen los códigos de construcción. Pero se va a revisar también en toda Latinoamérica, porque Estados Unidos es un referente. Todo el mundo dice, si pasó en Estados Unidos, nos va a pasar a nosotros también en cualquier momento. Quiere decir que en República Dominicana tú tienes que hacer lo mismo. Todo lo que es litoral, tú tienes que revisar todo lo que tenga más de 25 años. En el malecón de Santo Domingo, en el de San Pedro, de la Romana, Bávaro, Punta Cana, Samaná de la Mar, esas estructuras, revisarlas. El código, sí, el código se está revisando desde hace cerca de un año. En términos de sismicidad, que es el reglamento R001, y en términos de carga de viento.
Porque después de María, en Puerto Rico, septiembre de 2017, quedó claro, aunque para muchos de nosotros era claro, pero otros entendían que no, Puerto Rico entendía que estaba preparado. Ahora, se cayeron las líneas eléctricas, todas, se cayeron los sistemas telefónicos, todos, se dañaron las tomas de agua, todas, dejaron de funcionar los hospitales por falta de energía eléctrica, un desastre. Se entendió que el Caribe, no solamente Puerto Rico, no está preparado para carga de viento de 300 kilómetros por hora. Y que con el cambio climático, tú puedes esperar huracanes con carga de viento de 300 kilómetros por hora, porque aunque Irma no llegó aquí, Irma tenía vientos máximos sostenidos de 300 kilómetros por hora. Irma se nos fue después de Harvey, Sí. por la costa atlántica, pasó cerca de Minches, de Sabana de la Mar, de Samaná, pero si hubiera entrado aquí nos destruye, porque Sí, tenía sí. vientos de 300 kilómetros por hora. Un monstruo. Y eso hay que considerarlo, un monstruo. Por tanto, tú tienes que preparar tus estructuras para carga de viento de 300 kilómetros por hora. En el Caribe nos hemos confiado mucho y a veces manejamos carga de viento de 170, 180, 190 kilómetros por hora. Eso hay que duplicarlo. Fíjate que tú ves en cualquier apartamento caro, Naco, Piantini, cristales sencillos, que a veces ni siquiera te aguantan viento de 100 kilómetros por hora. Aunque algunos le ponen fortines, pero aquí ya por normativa tú tienes que considerar obligatoriamente carga de viento de 300 kilómetros por hora. Eso va a tener que hacerlo la Florida también, porque Florida tiene dos ataques, uno desde el Caribe hacia allá y otro desde el Golfo de México hacia allá. Por tanto, Florida está golpeada por los dos laterales. Lo que viene de aquí pasa por allá, y tú lo viste con Elsa, pasó por allá, aunque se le fue un poquito al oeste, pero los que se forman ahí en el Golfo de México tienden a moverse hacia allá. Quiere decir que Florida es un territorio muy amenazado por los huracanes. Los huracanes cada día van a ser más fuertes por el tema del cambio climático. Tú viste todo lo que hizo Elsa en New York, inundó todo en New York. Tú viste lo que pasó la pasada semana en Alemania, en Bélgica, en Suiza, en China, en Luxemburgo, y lo que está pasando en China. Terrible. Por tanto, una señal clara, inequívoca, no discutible del cambio climático, y tenemos que prepararnos para ese tema del cambio climático, y eso implica revisar nuestros códigos de construcción, no solamente en Miami y aquí, sino en toda Latinoamérica. Ingeniero, tú sabes que yo iba por el zoológico en el día de hoy, y usted sabe que luego del zoológico, Isabel Católica, creo que se llama esta calle, donde estaba el hoyo Chulín, donde estaba ese tipo. Ahí todas esas construcciones, ingeniero, hay una cantidad de construcciones, así se repite en muchas otras áreas del país, una al lado de otra, sin linderos, sin respetar, una cosa que de verdad que yo, como sabía que iba a hablar con usted hoy, me estaba fijando en algunas cosas, decía, ¿qué pasaría, Dios nos libre, de que se suceda una situación de un terremoto? ¿Y qué pasaría con esas casas, esas viviendas que están construidas sin ningún tipo de código, que le hacen anexos a una casa que, o sea, hay muchísimos desastres ahí? Eso no, yo sé que usted ha sido invitado y ha sido parte de organismos y de asociaciones que buscan, ¿no?, tratar de mejorar lo que estamos viviendo, pero y esa conversación seguro que ha aflorado en algún momento. Habla un poquito de esas viviendas que hay ahí en esa zona y en otras, por ejemplo, en el río, en Jaina, por el río de Jaina, o sea, hay muchas zonas que están así. ¿Qué le parece esto? Y si usted en algún momento ha visto un plan, se ha pensado en algún plan para esa gente, removerla de esas áreas. Mira, buen tema. Hace 2 años organizamos una rueda de prensa in situ, ahí, en ese lugar donde tú refieres, donde está la rotondita y donde está el área verde. Sí. Convocamos a toda la prensa. Y ahí estuvimos los que en ese momento formamos parte de la mesa sísmica. Ahí estaba Obras Públicas, estaba la UNESDI, estaba la dirección, estaban todas las instituciones que trabajan con el tema. Ahí estábamos 13 instituciones distintas del Estado. Y le pedimos a la alcaldía del Distrito Nacional que dejara de autorizar construcciones en esa área y que la interviniera, porque hay una resolución de la alcaldía que prohíbe la construcción en ese lugar.
Sin embargo, aquí se deja que el agua corra por el río sin que nadie se mortifique por ella. Aunque llamamos a la atención de la alcaldía de Santo Domingo, y aunque se le envió la comunicación formal, y aunque se dio a conocer a la prensa, hasta el día de hoy no se ha tomado ninguna acción. Porque tú mencionaste ahorita el tema del terremoto de Haití, y antes del terremoto, como que nadie pensaba que podía ocurrir eso en Haití. Le hemos dicho a las autoridades, miren, eso que pasó en Haití puede ocurrir en República Dominicana, y esos lugares vulnerables donde esa construcción informal, y están las fotografías, tú las puedes buscar en la prensa, ahí estaba Omar Guevara, estaba Romeo Ginás, estaba yo como parte de la mesa sísmica, están publicadas en la prensa y la advertencia está publicada en la prensa. Pero la alcaldía del Distrito Nacional no se ha interesado en asumir el tema. Me alegra que tú hayas visto el tema y te hayas preocupado como nos hemos preocupado nosotros, porque eso es para preocuparse, eso es para intervenir esa área, que la alcaldía, de la mano del Ministerio de Obras Públicas y de la mano del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, intervengan en esa zona y desmonten toda esa vulnerabilidad, porque el día que venga un sismo, eso podría ser catastrófico. Sí, de verdad que eso es preocupante. Yo no me imagino lo que sucedería en esas zonas si aquí sucede un terremoto. Y eso que usted dice, ingeniero, es muy interesante, que usted dice que lo que ocurrió en Haití puede ocurrir aquí. Mucha gente vio ese terremoto como que pasó en África. O sea, como que fue, todavía piensa como que eso no fue aquí, que eso pasó por Asia, en Israel. Nadie piensa que fue en una isla. Y usted, yo he aprendido tanto de usted y le agradezco tanto, de todas estas fallas que tenemos nosotros, de la misma magnitud o más, hasta más grande que la falla que afectó a Haití. Y nosotros, bueno, y que han ocurrido terremotos como el de Matancita, ¿verdad? Que usted siempre ha comentado, el de Nagua, de 8.1, que hasta un maremoto. O sea que de verdad que es preocupante que nosotros, las autoridades, todavía no entiendan esto y que queramos poner candado luego que nos roben. Así es, Pablo. Mira, qué bueno que tú lo enfocas desde ese ángulo, porque es el ángulo correcto. Es decir, eso que pasó en Haití no fue en África, no fue en la India, no fue en ningún territorio asiático, fue en nuestra isla. Y siempre que dicto conferencia, digo, señores, el terremoto no fue en Haití, fue en la isla de nosotros. Porque la geología, Pablo, no conoce fronteras políticas ni fronteras geográficas. Y esa falla que pasa por Puerto Príncipe también pasa por Jimaní, pasa por Duvergé, pasa por Las Salinas, pasa por Cabral, pasa por Barahona, pasa al sur de Asua, pasa al sur de Santo Domingo y llega hasta el sur de Puerto Rico. Por tanto, esa falla sísmicamente activa que en enero del año pasado le dio un susto a la parte suroeste de Puerto Rico, a Guánica, a Guayanilla y a Ponce, toda esa área quedó impactada. Yo fui allá para estudiar el tema y allá la prensa me convocó a conversar con ellos en varios programas y la verdad que había un pánico extraordinario porque esa zona tenía mucho tiempo sin recibir temblores de tierra y de repente comenzó a sentirlo. Esa falla que provocó ese terremoto de Puerto Rico fue la misma falla que provocó el terremoto de Haití y por tanto se puede dar un susto en Santo Domingo, o en Asua, o en Baní, o en San Cristóbal, en cualquier momento, o en Barahona. Por eso, lo mejor que tú haces cuando hay fuerzas de la naturaleza que se liberan cerca de tu hábitat es seguir estudiando las causas de ese evento y preparar a tu gente para que pueda responder adecuadamente cuando ocurren esas cosas. Lamentablemente, aquí nosotros no gastamos dinero en educación sísmica. La gente no sabe qué hacer antes, durante y después de un sismo. Algunos lo saben porque hemos dictado conferencias en los bancos, en colegios, en clubes rotarios, en clubes de leones, etcétera. Pero no, porque hay una política de Estado orientada, concentrada, dirigida a educar a la población, como sí lo hace Chile, como lo hace Japón, como lo hace Perú, como se hace en California. La gente está educada y sabe qué hacer cuando viene el evento sísmico. Y la gente sabe cómo construir para que resista.
Eso que usted dice también me acuerda mucho una de las conversaciones que hemos tenido, que usted me hablaba de eso de Chile, y ponía Chile porque al parecer Chile para usted es un país modelo de lo que se debe hacer correctamente. Chile es uno de los países con mayor actividad sísmica del mundo, y creo que el de Valparaíso ha sido el terremoto, creo, con temor a equivocarme, que creo que ha sido el más fuerte que se ha sentido Así es, 9.5. 9.5. Pero Chile, desde las escuelas a los niños se les va enseñando qué hacer durante el terremoto. Mientras que aquí en República Dominicana, conteniendo tanta actividad, no se enseña eso, ingeniero. ¿Qué usted propone? ¿No? Yo sé que usted tiene tantas propuestas, yo sé que usted ha estado dentro, fuera, en todas las áreas y ha tratado de que las cosas se hagan, pero ¿cuál ha sido de las propuestas que usted ha hecho con respecto al tema de la educación en lo que se refiere al manejo de los sismos, al manejo de los huracanes y al comportamiento ciudadano ante esas situaciones, el antes, el durante y el después de estas situaciones? Mira, yo le planteé al gobierno que preparáramos un mapa de microzonificación sísmica vía una aplicación. Cuestión de que tú montaras esa aplicación en tu teléfono, yo en el mío, cada cual en el suyo, y cuando tú fueras a comprar un solar o un apartamento o una casa o alquilar, tú cogieras tu teléfono y como él tiene un sistema de posicionamiento global, un GPS, te dijera inmediatamente en ese lugar qué tipo de suelo hay y cuál es la respuesta sísmica de ese lugar, para que tú puedas concentrarte en escoger los lugares de mejor respuesta. No se hizo absolutamente nada, aunque insistimos, no se hizo nada. Sugerí inclusive comprar 2 radares Doppler por escrito, para que se instalara uno en las Américas y uno en Santiago. Me preguntaron que qué costaba eso. Y bueno, eso puede costar 3, 4 millones de dólares cada uno, pero eso no es dinero para proteger la población. Es poca cosa. No se hizo nada y todavía no hemos hecho nada en ese sentido. Que nosotros en materia de prevención y mitigación de desastres jugamos a la suerte, a que Dios nos va a proteger, a que no va a pasar nada, y si pasa a ser en otro gobierno, no en el mío, y si en otro gobierno que no es el mío, yo no voy a tener ninguna responsabilidad, ninguna culpa. Esa inversión que la haga el próximo gobierno. Y así cada gobierno le deja la inversión al otro gobierno y entonces no tenemos un sistema de protección. Japón no piensa así, Chile no piensa así, en California no se piensa así. En California se hacen las inversiones pertinentes, se revisan los códigos. Cada vez que ocurre un terremoto importante en alguna parte del mundo, California manda a sus expertos. Y esos expertos revisan qué pasó, por qué pasó, qué falló y por qué falló. Y toda esa información, antes de los 6 meses, está incluida en el nuevo código. Porque se revisa de inmediato el código y se corrige esa falencia, esa falla, esa debilidad. Eso debíamos hacer aquí. Aquí hemos creído eternamente, Pablo, que los códigos son como la Biblia, que eso no se toca, que ya se fijó en un estándar y que ese estándar debe estar por los siglos de los siglos de los siglos. Y no es así. La ciencia va cambiando y la naturaleza te va enseñando cada día cosas nuevas. Todo lo nuevo que te enseñe la naturaleza, tú tienes que incorporarlo ahora en tus normativas de construcción para proteger la población. Eso es lo que debíamos estar haciendo permanentemente. Si lo hiciéramos así, la gente estuviera más tranquila y más segura. Usted sabe que, bueno, leía el otro día que se había propuesto la compra de radares para el tema para la temporada ciclónica, para detectar los huracanes y tener una idea. Y creo que costaban $1 millón. Creo que alguien hablaba de ese precio. Se estaba hablando de eso porque hay... Sí. No, adelante, ingeniero. No, se estaba hablando de eso porque hemos estado insistiendo permanentemente en los medios de comunicación y en los artículos de que eso hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. No es cuando se hace, es que hay que hacerlo obligatoriamente. Tú dices, mira, aquí hemos tenido un radar Doppler en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, que lo instaló el Grupo Punta Cana en el 2005, a raíz de la destrucción que ellos sufrieron en septiembre del 2004 con el paso de una tormenta allí, porque le entró una tormenta y nadie le había avisado a ellos que iba una tormenta, ni mucho menos que le iba a impactar. Entonces, instalaron ese radar, claro, luego le descontaron al gobierno el costo del radar y ya es propiedad del gobierno. ¿Qué ocurrió? Al pasar a administración del gobierno, el hardware y el software entraron en obsolescencia.
Qué problema. Ahora hay que instalar un radar nuevo porque ya no hay. Tú tenías un problema de que el software era alemán, el equipo norteamericano, no había una compatibilidad y por tanto no había funcionalidad con el tema. Entonces tenemos que estar dependiendo del radar Doppler del aeropuerto Luis Muñoz Marín de Puerto Rico o del radar Doppler que hay en Guantánamo de Cuba o de los radares que hay en Miami. Esa es la realidad. O sea, aquí en materia de prevención de desastres tenemos que prepararnos y hay que hacer las inversiones, cerrar los ojos. Inclusive el gobierno puede hacer acuerdos con el sector privado, que el sector privado ponga el dinero, como se hizo aquella vez en Punta Cana, y luego se le va descontando gradualmente al gobierno de pagos de impuestos o de pagos de servicios. Pero se tiene el radar, se tiene las estaciones. Le hemos recomendado varias veces al gobierno, por escrito, instalar una red de micromagnetómetros en la costa norte y en la costa sur para determinar perturbaciones en el campo electromagnético de la Tierra que están asociadas con eventos sísmicos, para entonces ir calibrando el sistema y poder alertar a la gente cuando hay una alteración importante en el campo electromagnético que puede estar asociado con un evento sísmico. Pero claro que tampoco dice eso, se le presta atención. Y es una inversión de 4 millones de dólares. Sí. Una inversión de 4 millones de dólares, que seríamos líderes en el Caribe y en Latinoamérica. Chile anda trabajando en instalar un sistema parecido. Japón está trabajando en instalar un sistema parecido. En California se está trabajando en instalar un sistema parecido, porque desde hace 15 años yo vengo escribiendo en los medios y está publicado en boletines internacionales que cada vez que ocurre un gran terremoto, horas antes ha habido una perturbación local del campo electromagnético. Ya eso prácticamente no se discute. Ahora lo que se discute es cómo vamos a medir ese campo electromagnético y esa perturbación que produce para entonces poder alertar a la población. Y en ese esquema estamos trabajando. Fíjate que recientemente la Universidad del Sur de California identificó a través de un cable de fibra óptica que conecta a Los Ángeles con Santiago de Chile, que va por todo el Pacífico, la costa occidental de América, que horas antes de un terremoto grande, la franja por donde pasa el cable de fibra óptica invertía la polaridad de la luz, porque como son cables de fibra óptica. Sí. Entonces, pero mira, nota esto, cada vez que tenemos una inversión en la polaridad, horas después viene un terremoto, entonces aquí hay un vínculo directo, y se sigue trabajando en perfeccionar esa identificación. Entonces, los gobiernos todos, sobre todo en las áreas de riesgo sísmico, debían invertir recursos económicos en el acompañamiento tecnológico para que eso les sirva de orientación a la población. Déjeme aprovechar hacer esta pregunta, ingeniero. Yo veía el otro día en Amazon, vi que venden unos dispositivos que se instalan en las casas y según la publicidad dice que te dan hasta un minuto, se advierte con casi un minuto antes de la ocurrencia de un terremoto, como con una señal de alarma. Y esto realmente esto funciona, ¿usted lo recomienda tenerlo? Porque me pareció muy interesante. Uno de mis temores, yo le voy a ser sincero, yo no soy una gente de muchos miedos, pero a los terremotos realmente le tengo pánico, porque es algo que tú no puedes prevenir, es algo que tú no puedes darte cuenta. Pero si tú tienes este artefacto que te puede dar 30 segundos, 45 segundos para tú tomar acción, entonces quería preguntarle eso. ¿Ciertamente esto funciona, ingeniero? Sí, no. Ajá. Ese sensor está sustentado en el principio de la diferencia de velocidad entre la onda de compresión, la onda P, que es la primera onda que sale con el terremoto, que es la que viaja más rápido, puede viajar a velocidades de 5.000, 6.000 metros por segundo, y esa onda no tumba casa, no daña, pero te llega y el sensor la registra, y tú lo registras en tu casa cuando tú sientes la primera sacudida. Esa primera sacudida tú la ves unidireccional, está en la misma dirección. Detrás viene la onda S, la onda de cizallamiento, la onda de corte, que es la que trae el 70% de la energía y es la que tumba la casa. ¿Qué ocurre? Tan pronto tú sabes que llegó la onda P, tienes que prepararte porque detrás viene la onda S. El tiempo de demora
entre una onda y la otra va a depender de la distancia a la que tú estés del epicentro. Si el epicentro está muy cerca de ti, casi te van a llegar juntas las dos ondas, porque la onda P viaja a una velocidad que es 1.7 veces mayor que la onda de corte. Es casi el doble. Pero ¿qué ocurre? En una distancia corta, si la onda P te llega en un momento determinado, tú tienes que calcular con la distancia cuántos segundos detrás va a venir la onda S. Y si tú estás muy cerca, puede ser 10 segundos después, o 5 segundos después, u 8 segundos después, y no te da. Esos 50 segundos a 60 segundos están calculados para la costa oeste de Estados Unidos. Okay. Porque el Distrito Federal está a 400 kilómetros al este de la zona sísmica de contacto entre la placa del Pacífico y la placa de Norteamérica. Ahí hay 400 kilómetros. Aquí tú no tienes 400 kilómetros. Aquí tú tienes 150 kilómetros desde la costa norte hasta acá y 70 kilómetros de la parte sur, donde tú tienes el eje de falla, hasta la ciudad. Por tanto, el tiempo que tú tienes aquí es cortito. Aquí lo que más nos conviene a todos nosotros en el Caribe, incluyendo Puerto Rico, Haití, Jamaica, Cuba, es trabajar en la instalación de micromagnetómetros que nos permitan identificar perturbaciones antes de que la roca rompa. Porque ¿qué ocurre? ¿Por qué se produce ese campo? Porque un terremoto, Pablo, es una rotura en la corteza terrestre. Y una rotura implica que ha habido un exceso de presión sobre las placas de la corteza terrestre. Cuando hay ese exceso de presión, se genera una tensión que a su vez genera un campo eléctrico, porque los minerales más abundantes en la corteza terrestre son los silicatos. Cuando un silicato es sometido a una altísima compresión, desarrolla una carga piezoeléctrica, y esa carga piezoeléctrica genera un microcampo electromagnético. Entonces, en toda la franja donde se está rompiendo, digamos, si hay una franja de 100 kilómetros, de 200 kilómetros, donde se está rompiendo, en toda esa área hay una perturbación del campo electromagnético. Y es lo que uno tiene que aprovechar entonces para alertar a la población antes de que ocurra el evento sísmico. Pero ese sensor es un sensor de onda P, de onda primaria, de onda de compresión. Él no se activa hasta que la onda primaria no ha llegado. Y si se activa cuando la onda primaria llegó, quiere decir que ya hace muchos segundos que el terremoto ocurrió. O sea que sí y no, como usted dijo. Sí, sí y no. Sí, si tú estás muy lejos del epicentro, te puede dar 40, 50 segundos para tú salir, pero si tú estás a 50, 60, 80, 100 kilómetros del epicentro, no te da tiempo suficiente para salir. Exactamente. Además, tú tienes que calibrarlo muy bien, porque si te pasa un camión muy pesado frente a tu casa, te genera una vibración que lo activa. Ingeniero, entonces, ¿qué es? Esto me lleva a una pregunta. ¿Qué es más importante? Aunque yo sé que las dos son importantes, pero ¿qué usted diría que es más importante? ¿El tipo de material que se utiliza en una obra o el suelo en donde se hace esta obra? Porque usted lo que acaba de decir es, obviamente lleva a muchas preguntas, y es el suelo, las rocas, hubo construcciones que no tenían ningún tipo de criterio de construcción, ningún tipo de código, que sí resistieron a este terremoto, y otras que sí lo tenían no lo resistieron. Entonces voy a la pregunta, ¿qué es más importante? ¿Los materiales o las rocas? ¿O el suelo? Sí. Lo más importante, número uno, aunque mucha gente no le gusta que yo lo diga, es el suelo, y es por donde tú empezaste, por la Biblia. La Biblia no te habla de los materiales. La Biblia te dice, el hombre prudente construye su casa sobre la roca y el hombre insensato construye su casa sobre la arena. El primer aspecto es sobre la roca. Ahora, si tú no puedes construir sobre la roca, porque el terreno que tú tienes, porque lo heredaste de tu papá, de tu mamá, pues lo único que tú tienes es suelo, entonces ya ahora tienes que entrar en el aspecto de los materiales y el diseño. Entonces ahora tú tienes que decir, bueno, como esto es suelo y esto responde sísmicamente mal,
Debo ver cómo debo construir para que resista. Y es ahí donde entra la ingeniería sismo resistente. Que ahora tu configuración estructural no tenga piso blando, no tenga electricidad, no tenga tendencia a la rotación, de forma tal de que tú digas, bueno, esto ciertamente está en un suelo malo. Yo corté la parte más mala, por tanto, he cortado una parte del factor de amplificación del espectro sísmico. Ahora, la otra tarea yo se la voy a dejar a la rigidez de la estructura. En lugar de poner columnas que no están diseñadas para soportar carga axial, sino para transmitir carga vertical hasta la zapata, yo voy a poner un muro perimetral como si fuera un búnker. Yo te puedo decir que hace unos años fui a un congreso de terremotos en Los Ángeles. Con frecuencia voy a congresos de terremotos en Los Ángeles. Y decido ir a la tienda Macy a comprar algo el día antes de regresar. Y con el GPS llego a la ubicación de la tienda Macy, pero no encuentro la puerta. Y doy la vuelta y no encuentro la puerta. Y doy otra, Pablo, di 3 vueltas y no encontraba la puerta. ¿Sabes por qué? Porque allí, para protegerse del terremoto, los ingenieros diseñaron un muro perimetral que se parece a la muralla china. Es un búnker hecho para que si tiembla la tierra, como ellos esperan que tiemble en Los Ángeles, esa estructura resista y no falle. Tú me vas a decir, eso puede ser costoso, y te voy a decir, sí, es verdad. No todo tiene que ser con esa robustez. Pero sí creo que escuelas, hospitales, iglesias, puentes, tienen que construirse con ese criterio de sismoresistencia. Lamentablemente, muchas veces jugamos a la suerte, a que vamos a producir una oración y eso nos va a librar de que venga un evento sísmico. Y la verdad es que no. Los eventos sísmicos van a ocurrir porque cuando hubo terremoto en el pasado, ocurrían terremotos en el futuro. Y lo mejor es que nosotros construyamos con un criterio de sismoresistencia, considerando primero que la roca es lo más conveniente. Y segundo, si de donde estamos construyendo no hay roca, lo que hay es suelo, entonces ahora no debemos construir como se construye tradicionalmente, sino ahora hay que darle la suficiente robustez y la suficiente rigidez para que esa estructura resista un evento como el que tú mencionaste ahorita, el de Matancitas, magnitud 8.1. Ingeniero, nos quedan 3 minutos y quisiera en estos 3 minutos, usted tocó un tema que lo tenía ahí escrito y es muy preocupante para mí, y es el tema, y para muchas personas, yo sé que usted se incluye dentro de esta, es las construcciones públicas. Usted habló de las escuelas, habló de los hospitales, ha hablado de todas estas infraestructuras que, que hace el Estado, los puentes, y vemos que cuando ocurre cualquier temblor de tierra de magnitudes de 5, de 4, que no son temblores significativos, pero vemos que las que más sufren, las estructuras que más son las escuelas. Vemos que siempre la obra pública va y hay imágenes de rupturas o de que se quebró aquí en este hospital. Yo diría, pero señores, se supone que estos que están diseñados para que sean visitados por masas de personas, muchas personas, cientos de personas a la vez, como son las escuelas, que niños, estamos hablando de niños y jóvenes, y en los hospitales, todos, ¿verdad? Todos los pacientes, deberían tener un criterio totalmente más, supongo, con mucho más responsabilidad en lo que se refiere al respeto a los códigos que cualquier otra infraestructura. Me gustaría que usted me hablara una radiografía corta, si podemos, de esa situación en el país, ingeniero, y por qué no se ha hecho algo para mejorar ese tipo de construcciones públicas que son tan importantes y, como ya dijimos... Pablo, en el terremoto de Sichuan. Sí, adelante. En el terremoto de Sichuan se nos cayeron 6.000 escuelas. Y en el terremoto de Haití se nos cayeron 5.000 escuelas. En el terremoto de Puerto Plata, en septiembre del 2003, se nos cayeron las escuelas. Y como tú dices, un temblor de 4, de 4.5, lo primero que agrieta son las escuelas. Por tanto, se le ha sugerido al gobierno siempre que las escuelas deben ser construidas con un criterio de sismoresistencia. Cuando fui a Puerto Rico en enero del pasado año, 2020, daba pena ver cómo estaba aplastada la escuela Agripina Seda, una escuela de 3 niveles grandísima, que te cogía una manzana completa y estaba aplastada. Suerte que el evento sísmico fue de madrugada y no había nadie dentro. Hubiera sido un horario de clase y te mata a cientos y cientos de niños.
Eso quiere decir que las escuelas y los hospitales tienen que construirse obligatoriamente con un criterio de sismoresistencia. ¿Sabes por qué? Primero, porque en las escuelas está el futuro de la sociedad, que son los niños. Y segundo, porque los hospitales son los lugares a donde tú vas a acudir, donde los bomberos van a acudir, donde la defensa civil va a acudir, donde el COE va a acudir, donde la Cruz Roja va a acudir a llevar a los heridos. Y para ti es dramático tú llegar con un pariente herido, un amigo, un vecino herido a un hospital y encontrar el hospital colapsado, como ocurrió en Ecuador en el 2016, como ocurrió en Haití en el 2010, como ocurrió en Italia, como ocurrió en Nepal, como ha ocurrido en muchas partes del mundo, que lo primero que ha colapsado han sido los hospitales. Los hospitales en todas las regiones sísmicas deben ser construidos con un criterio de sismoresistencia y las escuelas también, porque eso debe ser obligatorio en el código de construcción para poder proteger a toda la población. Ingeniero, de verdad que usted no se imagina el agradecimiento que le tengo, no solamente por esta interacción, sino por toda la que ha tenido con nosotros. Yo sé que el ingeniero creo que tiene más de 10 años yendo al programa, siempre presto y de verdad que es uno de los invitados que nos engalana con tanta información y de verdad que estoy muy orgulloso de compartir la dominicanidad, pero también tener una amistad con usted, un profesional de primera línea y a quien admiro muchísimo. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias inmensa, Pablo, por esas hermosísimas palabras que compartes con nosotros y con el pueblo dominicano. Y ojalá algún día lo que yo hago por la sociedad pueda merecer de verdad esas hermosas palabras que tú acabas de pronunciar. Tu compromiso y el mío es seguir orientando al pueblo dominicano para que la prevención y la mitigación de desastres puedan ser una realidad en nuestra sociedad y no un simple discurso donde tú y yo lo planteamos, pero muchas veces las autoridades ponen oídos sordos a esta conversación. Ojalá que nos escuchen hoy en esta conversación y que se decida cambiar en materia de prevención y mitigación de desastres. Muchísimas gracias, ingeniero. Señores, sigan, si usted quiere tener información de primera línea, sigan en la cuenta de Twitter al ingeniero. ¿Usted tiene Facebook, ingeniero? No lo uso ya, pero sí no lo usa. Respondo todos los días a Twitter, @Osiris_de_León. Así es, señores. Si usted quiere estar informado, si usted quiere saber lo que está pasando, mire, yo le dije a él como una primicia lo de Panamá y me dijo, no, ya eso pasó. O sea, era noticia vieja para él, porque es una persona que está al día con todas las informaciones. Ingeniero, no hablamos del polvo del Sahara, no hablamos nada de eso. Tienen que volver en otro momento para que... Se nos queda pendiente para la próxima conversación. Porque demasiado calor está haciendo, ingeniero, en el día de hoy. Y así es. Muchísimas gracias, ingeniero. De verdad que mucho aprecio. Gracias a ti, Pablo, y gracias a todo el público que nos ha seguido hoy día. Señores, muy buenas tardes. Gracias a todos.